Es muy importante distinguir lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica de las explicaciones que teólogos dentro de la Iglesia dan a esta parte de la vida y muerte de Jesús, que tiene como título Jesús descendió a los infiernos, como dice el credo. Una cosa es las reflexiones de la teología que nos pueden ayudar de una manera maravillosa a entender qué fue lo que pasó, pero es importante que todos tengamos en cuenta que cuando los teólogos hacen su reflexión queriendo dar una explicación de estas teorías, de estas ideas y de estas reflexiones que ellos hacen de los temas, es importante saber que algunos teólogos tienen unos matices, otros teólogos tienen otros matices, y es muy difícil hay veces encontrar que todos tengan pues el mismo matiz o la misma explicación exactamente. Por eso no es que uno sea malo o el otro, no, son diferentes reflexiones alrededor de los mismos temas. Lo que quiero enfatizar hoy es que nos centraremos específicamente no en lo que dicen los teólogos en su reflexión, sino en lo que nos expresa el catecismo de la Iglesia Católica concretamente. En definitiva, lo que la fe de la Iglesia Católica afirma es: 1. El momento de la muerte de Cristo, Él conoció la muerte de verdad, con su consecuencia más profunda, que es el drama de la separación del cuerpo y el alma. Y 2, que ese momento Cristo no está vencido, sino que está ejerciendo su poder salvífico hacia todas las almas del Antiguo Testamento. El texto bíblico principal en el que la fe católica se apoya es la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por todos nuestros pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Es decir, en el Espíritu, Cristo fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Esta es quizás una de las expresiones más hermosas. El número 632 del Catecismo de la Iglesia Católica va a decir: las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Y el número 633 continúa diciendo: la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como la enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos.
Descendió a los infiernos, queridos amigos, es sinónimo de descendió al Sheol o descendió al Hades. Estas tres palabras son sinónimas, porque algunas veces las hemos escuchado y nos confundimos. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18 dice: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí nos encontramos otra vez la palabra Hades, es la misma. Este término, de todas maneras, de infierno, de Hades, de Sheol, es un poco difícil de entender, es difícil de concretar. En el Antiguo Testamento va habiendo una evolución de este término Hades o Sheol. Hay un margen de muchos siglos en su formación y no era exactamente la misma comprensión que tenían del Sheol al principio que en los tiempos de Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento va evolucionando en su revelación. En los tiempos más antiguos, el Sheol era un lugar más bien tenebroso, ¿no?, a donde iban todos después de morir, buenos y malos, sin distinguir el estado de unos y otros. Lugar de los muertos, todos, buenos y malos. Según nos acercamos a los tiempos de Jesucristo, el Sheol sigue significando lo mismo, como un lugar al que van los muertos. Desde luego, no es un lugar agradable, pero ya se distinguen en el tiempo de Jesús dos partes. Hay una parte reservada a los condenados y hay otra parte reservada a los justos que esperan la venida del Redentor, y se llamaba en tiempos de Jesús seno de Abraham. Por eso el Lázaro estaba en el seno de Abraham, es decir, estaba en el lugar de los muertos, pero dentro de ese lugar de los muertos, en el lugar de los justos. También ese lugar va a tener el lugar de los injustos. Ya en el tiempo de Jesús, en este lugar de los muertos existía estas dos diferencias. Cuando Jesucristo predica su mensaje de salvación, los judíos ya habían tenido una evolución en su pensamiento y ya tenían entonces esta división de su concepción del Sheol en estas dos partes. La parte entonces del Sheol donde iban los buenos, seno de Abraham. Dice el Salmo 89, ¿qué hombre podrá vivir sin ver la muerte? ¿Quién liberará esa alma de la garra del Sheol? El drama de la muerte, el drama del Sheol, es el drama que tiene atrapado a todo el mundo. Vamos a tomar como referencia, dice el Catecismo, el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 19. ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por los profetas, ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer, dijo Samuel. ¿Por qué me consultas? Si Yahvé se ha apartado de ti y se ha pasado a otro. Yahvé ha cumplido lo que te dijo por mi boca. Ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amelec. Por eso te trata hoy de esta manera. Mañana tú y tu hijo estaréis conmigo. Samuel, desde la ultratumba, le dice a Saúl, mañana estarás conmigo. Se entendía que iba al Sheol, iban juntos, Samuel e injustos, Saúl, iban los dos al mismo lugar. Ya se distingue estas dos partes concretas donde van los injustos al infierno y los justos al seno de Abraham. Por eso es importante no generalizar.
en el Antiguo Testamento como si hubieran conceptos fijos, así, esto ha sido así siempre. No es así. Hay una pequeña o grande evolución, hay una pedagogía de Dios donde poco a poco Él va revelando su mensaje, preparando la llegada de Jesucristo para que Él pueda encontrar un pueblo bien dispuesto. Incluso, hay que decir, cuando en los años previos, en el último siglo antes de Cristo, poco a poco habían ido entendiendo que existía un concepto de alma que era distinta del cuerpo. Cuando se dice en el texto, vino a predicar a los espíritus encarcelados, primera Pedro capítulo 3, que lo mencionamos al inicio, los judíos en esa época ya hablaban de los rezaín, que son los espíritus debilitados que están en el Sheol, y hablaban del cadáver, que es el nebretán, que está en el sepulcro. Es decir, ya un siglo antes de la llegada de Jesús, ya se tenía esta concepción de la composición de un cuerpo y un alma, y que en el momento de la muerte se separaba este cuerpo del alma, y el alma iba al lugar de los muertos y el cuerpo se quedaba en el sepulcro. Jesús habla claramente de la distinción de cuerpo y alma, cuando en Mateo 10:28 Él dice: y no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿no? Pero no pueden matar el alma. Cuando el catecismo habla de que Cristo descendió al lugar de los muertos o a los infiernos, al Hades o al Sheol, está hablando del concepto que había ya en el Antiguo Testamento cerca de la venida de Jesús, de ese lugar donde estaban los difuntos. Veámoslo como dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versículo 26. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que me moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se extiende un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar a donde estamos nosotros. Replicó: con todo te ruego, Padre, por favor, envía a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Y contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque un muerto resucite. Eso de estar en el seno de Abraham no era estrictamente el cielo, no era la visión de Dios cara a cara, pero se distinguía el lugar de los justos y el lugar de los condenados. Y esto es importante tenerlo presente, queridos amigos. Hoy día escuchamos mucha gente que dice que el infierno no existe, que todo el mundo se va a salvar. Eso no es así, eso es una mentira. El infierno existe. El infierno existe, como existe también el cielo. En el Antiguo Testamento no habían recibido todavía la redención. No, estábamos sin ser redimidos. Cuando en el Apocalipsis se dice: y lloré amargamente porque no había nadie capaz de abrir el libro y romper sus sellos.
El libro donde estaba escrito el nombre de todos los salvados permanecía cerrado. Finalmente, cuando venció él, león de la tribu de Judá, aquel cordero degollado, digno de abrir sus sellos, es Jesucristo. Porque es el que es capaz de inaugurar, de abrir el libro de la vida. Ese es Cristo descendiendo al lugar de los muertos. Ese es Cristo dando la posibilidad de la plenitud de la salvación. Y eso sucedió hoy Viernes Santo. Los justos del Antiguo Testamento, que no estaban en la visión beatífica cara a cara con Dios, porque el cielo no había sido todavía inaugurado para ellos. Hoy Cristo lo inaugura. Cristo redime a todos con su muerte. A los justos los redime y les abre la puerta del cielo. Cristo, por tanto, es el que lleva a todos a la visión beatífica de Dios, a todos los justos del Antiguo Testamento, hoy, en esta noche oscura. El número 633 de la Iglesia también expresa que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, tampoco, sino para liberar a los justos que le habían precedido y que no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Pero Jesús no fue a destruir el infierno. El infierno está ahí. El infierno se quedó ahí para todos aquellos que no quieran aceptar a Jesucristo como su Rey, Señor y Salvador. Es curioso que en cada una de las afirmaciones que el Catecismo hace en este número 633, cita un concilio en la historia de la Iglesia donde se ha tenido que pronunciar directamente la Iglesia sobre el tema, porque siempre han existido hombres que se han encargado de negar que el infierno existe, que existe la condenación eterna. Sería una contradicción pensar que Cristo descendió al lugar de los muertos para redimir a aquellos que están en pecado mortal, aquellos que nunca quisieron aceptar a Dios. El tiempo de la conversión de una persona termina en esta vida. Y sería como si Dios no respetase nuestra libertad si Cristo fuese al infierno a sacar a aquellos que quisieron irse al infierno. Si un alma, una persona libremente le ha dicho a Dios que no, Cristo no puede ir a obligarle a aceptar su amistad. Esa es una de las cosas más hermosas que tiene esta catequesis de la Iglesia Católica. Aquí no se le obliga nada a nadie. El cielo está abierto para ti, pero si no lo quieres, no te vamos a llevar a la fuerza. Alguien que está en el estado de condenación es alguien que ha rechazado la amistad de Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de que Cristo vaya a proclamar o a predicar o a liberar a aquellos que le han rechazado. Tenemos que entender que el cielo es un don de Dios. ¿Sí? Una cosa es que alguien no haya cometido pecados mortales o que no esté en este estado de enemistad con Dios. Pero de ahí a que no pueda tener acceso a la intimidad de Dios, a lo que es el cielo, que es compartir la intimidad de gozar esa visión con Dios, hay un abismo tremendo. Es decir, una cosa es no ser malo, pero es que el cielo es un don de Dios totalmente desproporcionado con nuestros méritos. Por eso nos explicamos ¿por qué los justos del Antiguo Testamento no estaban en el cielo todavía con la visión de Dios? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué ellos todavía no estaban con la visión de Dios? No lo estaban porque el cielo todavía no estaba abierto, porque el único que lo abrió fue Jesucristo. Y esto es muy importante. También Cristo, cuando desciende al lugar de los muertos, hay como una especie de
retroactividad de Jesucristo. Esto quiere decir que Cristo va a predicar a todos aquellos que habían sido justos, pero que no lo habían conocido, pero que además eran justos por la gracia de Cristo sin ellos saberlo. Dios Padre había dado la gracia a muchas almas en el Antiguo Testamento en virtud de Cristo, aunque todavía Cristo no hubiese venido al mundo. En el arte cristiano se suele describir este descenso al lugar de los muertos como el Jesús que da la mano a Adán y a Eva. De hecho, queridos amigos, los que han podido estar ahí, no sé si lo recuerdan, en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, debajo de la roca, ¿no?, en la que se conserva el lugar en la que Cristo fue crucificado, el Calvario, debajo de esa roca se conserva una capilla donde se venera el enterramiento de Adán y de Eva. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo del rescate de Cristo a Adán y Eva como imagen de todos aquellos que fueron pecadores, pero pecadores a los que se les adelantó la sangre de Cristo Redentora. Esta es la eficacia de lo que sucede hoy, de ese derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz, que incluso tiene efectos retroactivos a todos aquellos que no le conocieron. Los méritos de Cristo llegaron incluso antes de su nacimiento. Este texto que estamos comentando hoy de la primera carta de San Pedro dice que también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pedro hace especial mención en su carta a Noé, porque Noé es uno de los santos de Dios, porque es uno de los pasajes de la historia de la salvación donde se refleja con más claridad el drama entre la credulidad y la incredulidad. Y el Dios de la vida y de la historia está forzando los acontecimientos para forzar la incredulidad del hombre. El misterio de Noé, la Iglesia lo evoca para afirmar el misterio del bautismo. Los que son capaces de sobrevivir flotando sobre las aguas hace referencia a los que han sido bautizados. El arca de Noé que navega sobre las aguas es imagen del bautismo. Es el que renace de en medio de las aguas. Podemos decir también que Cristo descendió al Sheol, al lugar de los muertos, y ha podido salvar a algunos que, aunque no estaban dentro del arca de Noé, pudieron tener la contrición en el momento de su muerte. En el interior de sus conciencias pudieron tener el arrepentimiento, y ahora Cristo también va a rescatar a esas almas de esos pecadores arrepentidos. Esto puede ser imagen de lo que hoy en día ocurre. Puede haber una salvación especialmente por el conducto de la gracia, por el conducto de los sacramentos que se dan únicamente en la iglesia, pero Dios también puede ofrecer su salvación por un conducto cualquiera. A Dios no le podemos limitar que solamente salve a través de los sacramentos de la Iglesia Católica, no. Dios puede salvar a quien quiera y como Él quiera, pero su conducto regular ha sido iniciado en el bautismo. Cuando alguien no ha conocido el camino del sacramento del bautismo, sin embargo en su conciencia esa persona ha luchado por ser fiel a lo que su naturaleza le dice. Dios ponía en su conciencia como verdad. Se ha arrepentido allí donde ha visto que ha obrado mal. Ese es Cristo. Ese es el que va hoy a rescatar a todo lo salvable. Es Él quien va buscando todo resquicio de todo aquello que puede ser salvado. Y esto es precioso para nosotros. Es el pastor que no se deja que se desperdicie ninguna oveja perdida en el Antiguo Testamento y va a buscar hasta lo más mínimo. Fijémonos, queridos amigos,
en el texto, es un poco largo, pero es un texto precioso. Génesis 6. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que ha visto en esta generación. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las serpientes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. No fue un varón más justo y cabal de su tiempo, no había más que él. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias, nada raro a lo que sucede hoy. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosas. Haces el arca de canizo y de calafeteas. Por dentro y por fuera lo revistes con betún. Así es que lo harás. Longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces el arca, una cubierta, y a un codo la remontarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Habló entonces Dios a Noé en estos términos. Es un texto precioso que sigue en adelante y les invito a que quizás este día de hoy puedan tomar ese texto del Génesis y leerlo completo. Después aparece un arco iris. Cuando Dios le dijo a Abraham: ya, sal del arca, aparece el arco iris. Una imagen en la naturaleza de la alianza hecha con Dios, con toda la humanidad. También vemos una imagen, una evocación de Jesucristo. Jesucristo es ese arco iris de la alianza de paz de Dios con nosotros. El Cristo que ha entregado su vida hoy, que ha hecho las paces entre la humanidad y Dios Padre, que ha abierto el cielo. No olvidemos, queridos amigos, que todo el Antiguo Testamento es una imagen, ¿no? Una evocación del Nuevo Testamento. Ese arco iris se caracteriza por unir 2 orillas, la orilla de la divinidad con la orilla de la humanidad, infinitamente distantes, pero unidas por la humanidad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Este es el contexto de esta primera carta también de San Pedro, que nos habla de ese descenso de Jesucristo al lugar de los muertos. Él está uniendo la humanidad con la divinidad, por la misericordia, por la paciencia de Dios con nuestros pecados. El arco iris es el misterio de la paciencia de Dios revelado y cumplido en Jesucristo. Esos espíritus encarcelados que nos habla San Pedro, a los que Jesucristo va a predicar, son las almas de los difuntos, que son ejemplo de la humanidad incrédula, obstinada, que había resistido la predicación de Noé. Se encuentran en prisión. No solamente están en el lugar de los muertos, ¿no? Están en las cadenas del pecado. Nosotros diríamos, desde la perspectiva del Nuevo Testamento,
sabiendo lo que es el purgatorio, se están purificando, tal y como se describe. Su destino contrasta con el destino de las 8 personas que se salvaron del agua en el arca de Noé. Otra palabra misteriosa que nos encontramos en este día es ese va a predicar. San Irineo recordó que la idea de la conversión tiene que tener un sentido metafórico, porque no puede ser posible que exista un cambio de opción después de la muerte. Sabemos que en la muerte acaba la capacidad de conversión del hombre. La muerte fija definitivamente la opción del hombre de apertura o cerrazón ante la gracia de Dios, y después de muerto ya no hay nada que hacer. Otra cosa es que el alma necesite purificación después de la muerte, y para eso es el purgatorio. El alma que está en el purgatorio está abierta a la gracia, es decir, Cristo no pudo liberar sino a aquellos que habían muerto en gracia. El número 634 del Catecismo dice: hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Terminamos con el número 635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz de Dios, y los que oigan, vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos. Es una rica doctrina de este día, viernes y sábado santo, en la que la Iglesia nos presenta a Cristo descendiendo al lugar de los muertos, al infierno. Es cierto que aunque nuestra alma tenga una opción por Cristo, qué difícil es, porque el demonio con sus cadenas nos atrae y nos ata. Esta imagen de Cristo que desciende, la imagen de Cristo liberador que rompe esas cadenas, esas ataduras. Toda la gracia de la salvación estaba dada en Cristo. En Cristo y en virtud de Cristo recibimos también su gracia, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. El bautismo que evoca el descender a las aguas para renacer de las aguas es también imagen de lo que ocurrió en el diluvio con Noé. Noé es imagen del bautismo, renace de las aguas bautismales. El gran principio que evoca el bautismo es el de la universalidad de la salvación, que se extiende al pasado y al presente. De alguna vez, se nos describe a Cristo como el que va a la generación anterior para predicarle, para mostrarle la plenitud de su poder salvífico, mediante el poder de vida espiritual que Cristo ha adquirido en su muerte. Cristo extiende la salvación a los que habían resistido a la predicación de Noé. El Salvador aparece más poderoso que todo el mal que había cometido el mundo. No hay pecado alguno que pueda impedir la conversión, y ningún pecador, por rebelde que fuera, carece de la posibilidad de salvarse. Así la historia de la humanidad, tal y como le había presentado el Antiguo Testamento, está escrita de nuevo. Es, en cierto sentido, una nueva escritura por Cristo. Es como una recreación de la historia. Y San Agustín lo explica de una forma muy sencilla. Cristo vino en carne en la encarnación, pero había venido ya en espíritu
en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de San Mateo completa diciendo: pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Y nosotros nos ha tocado ver y oír a Jesucristo. Eso nos ha tocado a esta generación, a nosotros. Cualesquiera que hayan sido los medios externos, nosotros hemos escuchado su voz. Cristo nos dice: aquella gracia era gracia mía, esa que les di, y ahora la que te doy también es gracia mía. Cristo está por encima del tiempo. Cristo glorioso es capaz de extender su acción salvífica ayer al igual que hoy. El acceso al cielo de estas almas del Antiguo Testamento, de estos justos, no tienen lugar hasta que Cristo lo abre, pero ya está abierto también para mí. Habían sido salvados en Cristo, pero la visión de ver a Dios cara a cara no la habían recibido hasta que Cristo primogénito, Hijo de Dios, salió de entre los muertos y nos abrió el cielo. Esto no supone que todas las almas del Antiguo Testamento se hayan salvado. Esto tenemos que tenerlo claro. Lo que se viene a decir es que Satanás no puede forzar a nadie a la condenación. El que se condena libremente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que ninguna persona que me está escuchando podría estar diciendo: es que yo no tengo ya opción, es que yo no tengo ya oportunidad, es que mi pecado es tan grande que no tiene perdón. Ninguno podría estar diciendo eso. Cada hombre recibe una gracia que le hace capaz de resistir al mal, también en el Antiguo Testamento, por esa gracia de Cristo. El poder espiritual de Cristo glorioso es más fuerte, queridos amigos, que el poder del mal. Por eso Jesús sale glorioso de la muerte. Qué hermoso destino, qué esperanza tan maravillosa de lo que es la misericordia de Dios con nosotros. Es algo que supera todo sueño, que supera todo mérito del hombre. Que Cristo, pues, queridos amigos, sea nuestro libertador, y eso es lo que vamos a meditar hoy en el momento de estos siguientes 3 días en que Jesucristo baja al lugar de los muertos para salir glorioso a abrir las puertas del cielo.